Comité Jurídico Interamericano, CGI, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó el 10 de marzo en Río de Janeiro, Brasil, la Declaración de Principios Interamericanos sobre el régimen legal de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles sin fines de lucro. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, facilitar la labor de las organizaciones de la sociedad civil en función de los estándares y las buenas prácticas internacionales y de las leyes de los 36 países miembros de la OEA. Los estados tienen el deber de asegurar el respeto a la libertad de asociación con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole y garantizar su desarrollo. El relator del proyecto fue Ramiro Orias, que es abogado de nacionalidad boliviana, es oficial del programa senior de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Con él precisamente vamos a hablar de esta declaración, y la primera pregunta es, Ramiro, si el derecho a la libertad de asociación está ampliamente garantizado por la mayoría de las constituciones, como dice la introducción de la declaración, ¿por qué emitirla? Gracias, Jorge. Efectivamente, el Comité Jurídico Interamericano aprobó esta declaración sobre el régimen legal aplicable a las entidades civiles sin fines de lucro por la necesidad de desarrollar estándares interamericanos que contribuyan a armonizar la legislación aplicable en la región, ¿no? Aunque la mayoría de las constituciones garantiza la libertad de asociación, las leyes, los instrumentos de aplicación, de implementación, además de ser muy dispersas, también se aplican de diferente manera en la región y no siempre de forma concordante con el espíritu de la libertad de asociación, de garantizar este derecho que tenemos todas las personas de organizarnos en torno a un bien común. Entonces, en ese sentido, creemos que la declaración va a contribuir a uniformizar un estándar y que los países adecúen sus legislaciones a estos principios. América Latina venía rezagado, por lo que se ve, con respecto a Europa e inclusive con respecto a África en esta materia. Sí, efectivamente, el sistema africano y el europeo sistematizaron y desarrollaron principios regionales aplicables a esta materia. Sin embargo, la región, aunque habían algunos principios que podíamos encontrar, por ejemplo, en los informes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, a la protección de defensores, no se habían desarrollado a nivel hemisférico un conjunto de principios que ayuden a interpretar los alcances de la libertad de asociación cuando las personas crean, ponen en funcionamiento, buscan financiamiento o disuelven entidades civiles sin fines de lucro. Hemos visto en el último tiempo como países, creo que el caso más dramático es en Nicaragua, donde se han disuelto más de 3.000 personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales, que nos muestran cómo pueden haber legislación o un marco legal nacional absolutamente arbitrario y discrecional que vulnere este derecho. Yo le iba a preguntar, ¿notaron restricciones en algunos países? Me imagino que Nicaragua es uno, justamente para suscribir esta declaración. El proceso de construcción de esta declaración fue muy interesante porque en realidad, bueno, es el producto final de una serie de reuniones de trabajo con expertos, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con profesores de derecho civil, con profesores de derecho penal. Además hizo un estudio, un relevamiento de información que va como anexo a la declaración. Tenemos un informe donde se ha hecho un estudio de los 36 países miembros de la organización en relación a su marco legal, pero también a sus prácticas, ¿no? Hay una primera conclusión, es no solamente que tenemos sistemas diferentes, sino que hay un divorcio entre las normas y las prácticas, ¿no? Y lamentablemente
no voy a decir en todos, pero casi en todos los países, algunos más, como Nicaragua, otros menos, existen problemas y disfuncionalidades entre la forma que se va aplicando el marco nacional y las buenas prácticas internacionales en materia de gestión de entidades civiles sin fines de lucro. Hay algo que quisiera entender. ¿Cómo es la cocina de la declaración? ¿Por qué? Porque, según dice la misma declaración, la mayoría de las constituciones garantiza digamos, el funcionamiento de las OSC, como la llaman. Eso por un lado. Por el otro lado, hay legislaciones, hay leyes en algunos países que restringen el funcionamiento. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y a quién consulta la OEA o el Comité Jurídico Interamericano en este caso, justamente para llegar a un acuerdo y alcanzar esta declaración? Bueno, el Comité Jurídico Interamericano es un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Sus resoluciones contribuyen al avance del derecho internacional, contribuyen a la armonización de la legislación nacional en los países de la región, pero sus instrumentos, como las declaraciones con las que se pronuncia, constituyen lo que hoy conocemos como el soft law, ¿no? El derecho blando. No es un derecho vinculante. En ese sentido, la Declaración de Principios ha sido puesta ahora a consideración del permanente de la Organización de Estados Americanos, y el Consejo Permanente, una vez que la discuta, podrá, si así lo considera, poner a la aprobación de la Asamblea General de la OEA. Es decir, el Comité Jurídico ha dado un aporte jurídico, técnico, de lo que son los principios y las buenas prácticas en esta materia a nivel internacional, y ahora son los órganos políticos los que tienen la responsabilidad digamos, de blindar esta declaración, adoptándolo como un instrumento de la organización, ¿no? En ese sentido, digamos, a partir de este insumo que el Comité Jurídico pone a disposición de los Estados parte, pues ahora es el momento de expresar eso en una voluntad política a nivel de los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos. Ramiro, cómo se maneja aquello que es una sospecha en algunos casos? Sospecha, por ejemplo, de recibir dinero de lavado de dinero, recibir dinero de narcotráfico. Pues uno de los capítulos que tiene que ver con la declaración tiene que ver con el financiamiento de las entidades civiles sin fines de lucro, y ahí se establecen, digamos, los principios en relación al derecho que tienen todas las organizaciones de recibir financiamiento, pero un financiamiento lícito. Y también se establecen, porque hemos visto una de las tendencias en la región, es aplicar las recomendaciones del GAFI, específicamente del GAFI-LAC, para que restringir más bien las operaciones de las organizaciones civiles, de forma discriminatoria, de forma arbitraria, en algunos casos abusiva, confiscándoles sus bienes. Y aquí el principio es que, primero está el principio del máximo riesgo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la región que le pone mucho énfasis al riesgo de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, de canalizar fondos al terrorismo, cuando en realidad no existe evidencia empírica de que eso ocurra de forma generalizada, ¿no? En realidad, por ejemplo, el mundo empresarial es más vulnerable al financiamiento, a la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, tiene que hacerse una legislación un poco más selectiva para entrar a intervenir en aquellos casos donde hay un riesgo efectivo, no estas fórmulas vagas, generales, que en realidad, a través de las normas en materia, por ejemplo, de financiamiento al terrorismo, de legitimación de ganancias ilícitas,
En realidad lo que se busca es cortarles recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que no cumplan su rol tan importante que tienen de canalizar la participación ciudadana en materia de interés público, de los asuntos que hacen a la colectividad. ¿Cómo influyen en este caso los factores políticos? Usted decía, bueno, son justamente los políticos los que van a tener que instrumentar esta declaración, pero ¿cómo influye inclusive en un momento en el cual se politiza hasta la OEA? En algunos casos hay un fuerte rechazo a la OEA, en especial al secretario general. Bueno, y cualquier palabra de la OEA parece ser una intervención o una intromisión en los asuntos internos de algunos países. Bueno, hay los estados parte que integran la Organización de Estados Americanos, todos han ratificado la Carta de la OEA, son suscriptores de la Interamericana para la Democracia, y creo que la polarización política que está contaminando el espíritu democrático que tiene que regir en la región, pues la solución no es debilitando las instituciones, sino la solución es con más democracia, fortaleciendo la institucionalidad democrática. Y en ese sentido creo que estos debates tienen que ser resueltos en el marco de esos principios que establece la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que claramente reflejan que una democracia robusta es aquella que permite la participación ciudadana, que reconoce la de las organizaciones de la sociedad civil en los puntos de interés público. Lo que no ocurre cuando, por ejemplo, se establecen estas leyes que buscan neutralizar la participación de la sociedad civil de forma indirecta, creando estos marcos regulatorios discriminatorios, y una tendencia interesante que detecta el estudio de la práctica nacional es que hace 20 o 30 años atrás, gran parte, sobre todo de los países de latinoamericanos, estaban regulados por el derecho civil, la de asociaciones, fundaciones, era parte del derecho civil, que es un marco más neutral. Hoy están siendo traspasados a un sistema más bien de derecho administrativo, donde el Estado tiene una capacidad de decisión mucho más discrecional, mucho más exorbitante sobre la vida de las organizaciones, ¿no? Entonces creemos que estos principios van a contribuir a la sociedad civil, pero también a los estados, a comparar y ver en qué medida y en qué aspectos su legislación puede ser mejorada y adecuada a los estándares internacionales que recogen no solamente la práctica nacional, sino recogen la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación. Comparamos además también con la práctica en otras regiones del globo, y por lo tanto estos principios son principios que pueden ser aplicados con carácter amplio, independientemente de la tradición jurídica de la que venga cada marco nacional. Ramiro Orias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente, Jorge, y gracias por la oportunidad de compartir y de difundir la adopción de estos principios interamericanos que esperemos contribuyan al avance democrático en la región. Y gracias por compartir Cuarto de Hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.